Muy buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos sean todos a una conferencia más del conocimiento de sí mismo. Vamos a estar estudiando hoy la conferencia número 8 del temario de fase A que estamos viendo todos los jueves y sábados a través de esta página. Una conferencia muy interesante, sobre todo muy importante, en la cual vamos a estar hablando sobre la evolución, la involución y la revolución. Esta conferencia nos va a permitir, pues, comprender cuál es el objetivo que tenemos nosotros en esta existencia, por qué estamos aquí y cómo lograr ese objetivo. También esta conferencia pues nos va a permitir comprender muchas cosas sobre los distintos reinos de la naturaleza. Vamos a estar estudiando lo que es la rueda del samsara, una conferencia que nos da información muy interesante, muy importante, que nos va a permitir comprender muchas cosas en relación a nuestro trabajo de autoconocimiento. Antes de iniciar, pues como siempre, con la conferencia en sí, vamos a tomarnos un minutito para ir compartiendo el enlace en los diferentes grupos, en las diferentes redes. Los de ustedes que gusten compartir esta transmisión pueden aprovechar este momentito en el cual también estamos esperando pues que se vayan uniendo todos los compañeros que quieran participar de esta transmisión en vivo. Bueno, por aquí ya se empiezan a unir poco a poco algunos compañeros para participar de esta transmisión y ya nos van dejando sus saludos. Aprovechamos este espacio para recordarles a las distintas actividades que tenemos en la página para que si gustan pues nos acompañen a lo largo de la semana en los distintos eventos que vamos teniendo, a los cuales están todos cordialmente invitados. Por ejemplo, tenemos los lunes de prácticas guiadas, están todos cordialmente invitados a acompañarnos, ya que ahí vemos en una forma práctica las conferencias, esas cosas que vamos aprendiendo, esas herramientas que vamos recibiendo, pues ahí las llevamos a la práctica para que en ese espacio se puedan resolver pues todas las dudas que se tengan en torno a las diferentes prácticas que se van viendo, ¿ok? También les invitamos pues a los domingos en los cuales hacemos reflexiones sobre distintos defectos psicológicos y también ahí pues les invitamos cordialmente. Los que aún no sean parte de nuestro grupo de WhatsApp o de nuestro grupo de Telegram pueden buscar el enlace aquí en la descripción de ese video y acompañarnos en los grupos en los cuales se recibe pues siempre la notificación cuando ya estamos en directo, pero también se recibe material complementario de cada tema. Enviamos las conferencias en PDF y también las enviamos en audio para aquellas personas que por cuestiones de datos tal vez no puedan participar de la conferencia pues en video. También lo pueden recibir. Y bueno, también tenemos ciclos de conferencias por Google Meet, así que si son parte de nuestros grupos también nos pueden acompañar a través de esa plataforma, bueno, recibir estas mismas conferencias que vemos aquí a través de la página. También pues invitarles muy cordialmente, perdón que por aquí estamos compartiendo mientras les vamos haciendo la invitación, pues invitarles muy cordialmente los días miércoles a que nos acompañen a las reuniones de preparación para nuevos instructores, también llamadas reuniones de fogueos. En esas reuniones, pues las personas que ya se están animando para enseñar este conocimiento, pues se unen y exponen los distintos temas del curso. Esa reunión se da en horario de la tarde a través de Google Meet y los que quieran acompañarnos como oyentes son completamente bienvenidos siempre, así le dan apoyo a esos nuevos instructores y también los de ustedes que ya se quieran animar a hacerse instructores del conocimiento, pues pueden contactarnos para recibir el material de las conferencias, el libro de las conferencias, que las puedan estudiar o si desean diapositivas, todo lo que ustedes necesiten para volverse instructores, les podemos con todo gusto y como siempre de forma completamente gratuita
pues compartir ese material. Así, bueno, pueden empezar a foguearse o a entrenarse las conferencias, así se va perdiendo ese miedito que se tiene al principio para enseñar, se van puliendo la comprensión de los temas y bueno, esa es la idea de esas reuniones. Así que todos cordialmente bienvenidos los días miércoles. Bueno, por aquí ya hemos terminado de compartir, entonces vamos bueno, primero dar un saludito a los compañeros que ya se están conectando. Por aquí Luis Torres nos saluda desde Sonora, México. Por aquí Pedro Arnulfo nos saluda desde Colombia. Por aquí Damaris Villalta nos saluda. Hola Damaris, desde Honduras. Y Talía por aquí también nos saluda, Vianey Bello también desde la República Dominicana, Marce nos saluda a todos y bueno, ahí poco a poco se van uniendo varios compañeros que van a participar de este interesante tema que tenemos el día de hoy. Sean todos cordialmente bienvenidos y también bienvenidos a aquellos que vean esta transmisión ya en diferido, cuando ya esté, pues ya ha terminado el en vivo. Por aquí Enrique Ramos nos da un cordial saludo desde Lima, Perú. Bueno, un saludo también para todos los compañeros que nos ven desde Perú. Bueno, señores, vamos a ir dando inicio a este interesante tema. Vamos a desglosar un tema hoy sumamente interesante. Se titula Evolución, Involución y Revolución. Un tema en el que vamos a estar llegando a comprender o animándonos incluso a investigar el propósito de nuestra existencia en este planeta. Vamos a ver que esta existencia tiene un objetivo y vamos a ver cómo vamos a poder lograr ese objetivo, ¿ok? Vamos a aprender, y lo decía abriendo la transmisión, que vamos a aprender muchas cosas sobre los distintos reinos de la naturaleza. Vamos a aprender lo que es la rueda del samsara y el paso que nosotros como esencias divinas que somos damos por los diferentes reinos de la naturaleza y con qué propósito se hace esto. Vamos a ver qué es eso de la rueda del samsara y también cómo podemos liberarnos de ese proceso mecánico. Entonces, bueno, vamos de inmediato a dar inicio. Recuerden que cualquier pregunta o cualquier comentario incluso que ustedes tengan en torno a este tema, lo pueden dejar ahí en el chat. Nosotros con mucho gusto le vamos a estar dando solución a cualquier interrogante que les surja. Este es, como muchos de los temas de las conferencias del curso, se sale mucho de los patrones, de lo que hasta ahora hemos recibido como información o como conocimiento. Esto nos lleva a profundizar muchísimo en lo que es la existencia de nosotros, del planeta y bueno, muchas cosas en general. Entonces hay muchas cosas aquí que pueden resultarles hasta chocantes. Entonces si a ustedes les surge cualquier duda que quieran que aclaremos, no duden en escribirla en los comentarios, que con mucho gusto le vamos a estar dando pues solución a todas esas inquietudes que a ustedes les surjan. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a ir dando inicio con la conferencia del día de hoy. Evolución, involución y revolución, ya la conferencia número 8 de esta fase A de conocimiento de sí mismo. La evolución, ¿qué es la evolución? La evolución es una ley mecánica. La evolución es una ley a través de la cual todas las cosas se van desarrollando desde un punto primario y van pues digamos que ampliando en sus niveles de experiencia, sus niveles de comprensión y así sucesivamente. La evolución tenemos que comprender que es una ley mecánica, es parte de la mecánica de este universo. Este universo es básicamente una máquina, realmente esto es una máquina programada para que todas esas esencias divinas, todas esas chispas divinales vengan y tengan una experiencia en esta manifestación. Nosotros incluso bajamos a este planeta pues a hacer un curso, a lograr una maestría, a alcanzar una autorrealización, a despertar, a desarrollar una conciencia que venía en un estado muy primordial, muy mínimo. Entonces se necesita un ambiente, digámosle así,
para que esa esencia que somos cada uno de nosotros se desarrolle, logre su despertar, que se hace a través de la experimentación. Entonces, este universo está movido por muchas leyes que son las que rigen su funcionamiento. Una de esas leyes es la ley de la evolución. Pero algo que es importante comprender desde el inicio de esta conferencia es que esa ley de la evolución es completamente mecánica. No es posible que nosotros nos creamos que esa evolución va a ser eterna y permanente, porque así como existe la evolución, existe lo que es su hermana gemela, que es la ley de la involución. Es decir, que todo lo que evoluciona o se desarrolla llega a un punto culmen en ese proceso de desarrollo e inmediatamente llega a ese punto, empieza un proceso de involución. ¿Ok? Entonces hay muchas teorías que sustentan pues estos conceptos, digámosle que permanentes o perpetuos de evolución, como por ejemplo teorías como la de Darwin, que llegó a investigar y se dio cuenta de cómo las especies en los distintos pues reinos primarios de la naturaleza, como que digamos minerales, plantas, animales, pues fueron evolucionando en su especie. Pero asimismo nosotros llegamos a creer que nosotros como seres humanos pues también fuimos evolucionando y creemos que todas esas especies, incluso nosotros como seres humanos, seguiremos evolucionando. Tenemos como una aferración a ese concepto, aunque la realidad nos diga lo contrario. Aunque si nosotros observamos nuestra misma existencia, nosotros observamos incluso la humanidad a nivel de la sociedad, podemos ver que aunque nos creamos muy avanzados, aunque creamos que tecnológicamente hayamos logrado muchas cosas y que todos los días se inventan nuevos celulares con otras capacidades y tenemos otros vehículos y tenemos nuevos medios de transportes o de comunicación, creemos o podemos llegar a engañarnos creyendo que vamos en un proceso de evolución. Sin embargo, si observamos la sociedad a nivel general, vemos que desde hace tiempo hemos caído en un proceso involutivo, donde cada vez se ve más degeneración, donde cada vez pues esa degeneración entra a todas las áreas, a nivel del género, a nivel de los vicios, a nivel de la misma perversidad, cómo se va normalizando, cómo cosas que antes eran realmente alarmantes o escandalosas o incluso inmorales, ahora mismo son completamente normales y cada vez se normalizan más en un proceso de degeneración que deja ver a todas luces que estamos involucionando, las mismas especies, incluso los distintos reinos van involucionando. Todos los aspectos de la psicología, del arte, de la literatura, de todos los ámbitos donde lo veamos y reflexionamos seriamente, nos damos cuenta que como raza hace rato que caímos en involución. Entonces es porque, y la razón de esto, es que existen estas dos leyes, está la evolución y está la involución. Así como ustedes ven un animalito que crece, nace, ¿verdad? Nace, perdón, crece, se desarrolla, llega un momento en el que está ese animal muy rozagante, se reproduce incluso, etcétera. Llegado a ese punto, empieza su proceso de caída, su proceso de involución hasta que llega el momento de su muerte. Y lo podemos ver también en nosotros los seres humanos. Los nacemos así pequeñitos, muy bonititos, vamos creciendo, nos vamos desarrollando, llegamos a ese punto culmen en nuestra vida en la que nos sentimos pues como que vamos a ser eternos. Cuando tenemos esos años de juventud, nos creemos como que esa juventud va a ser para siempre y no, resulta que no. Resulta que inevitablemente, porque esto es una ley, empieza el proceso de involución. Entonces empieza el proceso en el que ya nos vamos decayendo, ya van entrando los años de la vejez, ya vamos perdiendo vitalidad, ya vamos perdiendo salud, ¿verdad? Hasta que llega un momento en el que si no nos morimos a la víspera, como dicen, pues llegamos a la ancianidad y nos morimos. Entonces, es una ley la evolución y es una ley la involución que siempre se cumplen de forma mecánica, que se han cumplido siempre, que todo aquello que en algún punto se ha desarrollado, pues ha llegado a su proceso
involutivo hasta que se acaba. Entonces es importante que tengamos en cuenta estas dos leyes. Entonces, ya teniendo en cuenta o habiendo esto como hecho este preámbulo en el que pues tratamos de comprender un poquito de la mecanicidad de la evolución y la evolución, hablemos un poquito del objetivo de nuestra existencia, porque realmente el propósito de esta conferencia es que logremos ver con claridad qué es lo que nosotros vinimos a hacer a este planeta, qué es lo que nosotros, cuál es el objetivo de nuestra existencia y cómo nosotros podemos alcanzar o lograr ese objetivo que nos hemos trazado. Nosotros, más allá de un cuerpo físico, nosotros somos una esencia divina, somos un alma. Una vez que este cuerpo físico fallezca, eso que es lo que nosotros realmente somos, esa esencia, esa conciencia, seguirá porque es eterna, porque siempre ha existido, porque siempre existirá. Esa esencia en algún punto pues bajó de esa fuente que a lo que comúnmente se le llama Dios, se ha agarrado solo absoluto, del cual fueron vomitadas, se dice esotéricamente, todas estas chispas divinales. A venir a esta existencia, en este caso en específico nos encontramos en este planeta y nosotros vinimos a ganar experiencia. Nosotros veníamos con una conciencia primaria, solamente un 3% de conciencia y por lo tanto un 97% de inocencia. Nosotros vinimos aquí a hacer un curso, a pasar, sí, a lograr en ese curso alcanzar una maestría o una autorrealización. Sin embargo, no todas las chispas que bajan y que vienen o que han venido logran esa autorrealización porque realmente ninguna es forzada a hacerlo. Todas las chispas tenemos inherentes un libre albedrío, ¿verdad? Y en ese proceso, en ese curso que vinimos a hacer aquí, pues vinimos a ganar experiencia a través del desarrollo de esas chispas en los distintos reinos de la naturaleza. Por lo tanto, esa chispa entra a lo que se le conoce como la rueda del samsara, que hoy vamos a estar viendo en detalle. Ustedes ven que existen distintos reinos de la naturaleza. Ustedes ven que existe el reino mineral, que existe el reino vegetal, que existe el reino animal, que existe el reino humano, por ejemplo. Y solemos nosotros creer en nuestra inconsciencia que nosotros los seres humanos somos los únicos entre todos esos reinos que tienen una esencia, que tienen un ser. Y que esos reinos pues simplemente existen para servirnos a nosotros como humanos. Y resulta que no es así, aunque obviamente sí nos servimos de esos reinos, pero el punto es que más allá de eso, esas plantas, esos animales, esos minerales son cuerpos físicos, ¿ok? No humanos, cuerpos físicos minerales, cuerpos físicos vegetales, cuerpos físicos animales, que se encuentra cada uno en su respectivo reino. Entonces, esa chispa divinal que bajó y que tenía apenas un 3% de conciencia y 97% de inocencia, tenía que ir haciendo un proceso evolutivo a través de cada uno de esos reinos, porque en cada uno de esos reinos de la naturaleza iba nuestra esencia a ir ganando experiencia, iba a ir logrando y desarrollando habilidades, ciertas características, e incluso esa esencia inocente iba a ir quedando atrapada en distintos efectos psicológicos que iban iniciando su desarrollo en esos distintos reinos según las diferentes experiencias que fuimos viviendo. Entonces, vamos a estudiar ahora cómo es ese tema de la evolución y vamos a estudiar también cómo es ese tema de la involución que se da en esos reinos de la naturaleza, para que comprendamos cómo nuestra chispa ha ido desarrollándose en los distintos reinos hasta que llegamos a este reino humano en el que nos encontramos ahora y cómo, si no hacemos el trabajo que tenemos que hacer ahora que estamos en este reino humano y que tenemos pues ciertas capacidades que en los otros reinos no teníamos, vamos a tener que regresar a esos otros reinos de la naturaleza, pero en su estado involutivo, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo es que esa chispa fue evolucionando o va evolucionando a través de los distintos reinos de la naturaleza para ir ganando experiencia, sabiduría, ¿verdad? En
ese proceso que se le conoce como la rueda del samsara. Todas las chispas les decía, perdón, salen de esa fuente, de ese Dios, de ese sagrado sol absoluto, en busca de esa maestría o autorrealización. Y salen a través de uno de los 7 rayos de la creación. La creación está dividida pues en 7 rayos y cada rayo tiene una vocación en particular. Es decir, que según sea la vocación de nuestro ser, fue el rayo por el cual nosotros como chispa emanamos. Entonces, entre esos 7 rayos, por ejemplo, está el rayo de la justicia. Se encuentra, por ejemplo, lo que es el rayo del arte, se encuentra lo que es el rayo de la guerra, se encuentra lo que es el rayo de la medicina, se encuentra lo que es el rayo de la muerte, se encuentra lo que es el rayo, bueno, son 7 rayos, ahora mismo no los recuerdo todos, pero incluso es muy interesante que uno en un desdoblamiento astral le pregunte a su ser. Eso es algo muy interesante de investigar. Nos sacaron de solamente astral consciente y preguntarle al Padre por cuál rayo de manifestación emanó nuestra chispa. Entonces, ahí cuando nos dan esos datos, ese dato, pues nos pueden decir, por ejemplo, que vinimos por el rayo de la luna o por el rayo de Mercurio o por el rayo de Venus o por el rayo del Sol o por el rayo de Marte, por el rayo de Júpiter, de Saturno, pues así según los planetas de este sistema solar, pues también se denominan pues esos rayos. Y ahí nosotros podemos ir investigando y haciéndonos conscientes de la vocación particular de nuestro ser. Porque aunque todos vinimos aquí a lograr la maestría, hacer digamos que todos el mismo curso, vinimos a desarrollar vocaciones diferentes según ese rayo. Entonces, es una investigación muy interesante para hacer. Bueno, el punto es que las chispas emanan por cada uno de estos rayos y bajan a lo que se le conoce como la rueda del samsara, que es esa mecánica de este universo que se desarrolla, por ejemplo, en los diferentes planetas de este universo. Cuando la chispa baja, pues tiene derecho o digamos que tiene como oportunidad para hacer ese curso, para lograr esa autorrealización, un tiempo, se le designa un tiempo, son 300.000 años esotéricos. Esos 300.000 años están representados en la formación de 3.000 almas, es decir, que vamos a tener derecho a formar 3.000 almas. Cada vuelta en esa rueda del samsara es la formación de un alma, es decir, que en el proceso evolutivo nosotros vamos formando un alma, desarrollando un alma. Pero si no hacemos en esa vuelta el trabajo que tenemos que hacer mientras somos humanos, entonces pasamos por el proceso involutivo y perdemos esa alma. Sucede que cuando entramos al reino humano, a nosotros se nos dan 108 oportunidades con cuerpo físico para hacer ese trabajo, para alcanzar la autorrealización. Es decir, que en cada uno de esos 3.000 ciclos vamos a tener como humanos 108 oportunidades. Vamos a pasar 108 veces por cuerpos físicos humanos. Eso quiere decir que como oportunidad para lograr la autorrealización tenemos derecho a 324.000 cuerpos físicos humanos si calculamos esas 3.000 vueltas y que en cada una son 108 cuerpos físicos humanos. Es muy interesante también que nosotros saquemos el desdoblamiento astral consciente para que también hagamos esas preguntas y sepamos, o sea, nos hagamos conscientes de esta información, porque como siempre les decimos, estas conferencias no son para darles un montón de datos y llevarlos a ustedes a creer en conceptos, sino que más bien todo esto les sirva de motivación para que ustedes se animen a investigar estas cosas internamente, a preguntarles a su ser, para que su ser les diga, en su caso particular, por ejemplo, cuántas vueltas ya le han dado a esa rueda del samsara. Si son 3.000 oportunidades, ¿cuántas veces yo he rodado en esa rueda? Y, por ejemplo, en este ciclo en particular, ¿cuántos cuerpos físicos humanos ya yo me he gastado? ¿Cuántas vidas, cuántas existencias como humano yo me he gastado? Y ahí cada uno va a tener su respuesta particular que solo la sabe, por ejemplo, su propio ser.
La gran mayoría de la humanidad en este momento se encuentra en las últimas existencias de este ciclo, existencia 107, 108, porque estamos en final de raza y realmente ya se están dando las últimas oportunidades para culminar con esta raza. Sin embargo, siempre es bueno investigar porque por ahí resulta que aparezca alguno que vaya por la existencia 70 o 90, quién sabe. Entonces ahí ojalá se motiven a hacer esa investigación. Pero bueno, ese es el punto aquí, que son 3.000 almas y en cada una de esas vueltas pues se tiene derecho a 108 cuerpos físicos humanos. Les decía que esas chispas nunca son forzadas a autorrealizarse. El sagrado libre albedrío es completamente respetado por absolutamente todos los seres. Entonces, cada vez, nosotros como chispas tenemos siempre tres alternativas. Una, venimos aquí a la escuela, venimos a hacer este curso y salimos triunfantes, esa es una alternativa. ¿Cómo se da esa alternativa? Que nosotros en una de esas existencias como humanos hagamos el trabajo para la autorrealización. Para que se dé esa autorrealización, pues obviamente en esa existencia como humanos, pues debemos de tener ya el nivel de madurez tal, recibir el conocimiento, trabajar en el conocimiento, trabajar en los tres factores para la revolución de la conciencia que vamos a estar desarrollando y liberar toda esa esencia atrapada en el ego, crear esos cuerpos existenciales, desarrollar el amor y bueno, liberarnos. Entonces alcanzamos el 100% del despertar de nuestra conciencia y podemos regresar a esa fuente de la cual emanamos, pero ya como seres plenamente autoconscientes. Eso sería alcanzar el triunfo. Una segunda alternativa que todas chispas tienen es el fracaso y esa se da cuando nosotros pues no aprovechamos las oportunidades que se nos dan cuando llegan esas existencias en que recibimos el conocimiento o pasamos de largo, hacemos caso omiso o ponemos montones de justificaciones para no trabajar sobre nosotros mismos, excusas, y no puedo por esto, o no tengo tiempo, o no esto, aquello y que lo otro, y no le metemos realmente la ficha, como se dice, al trabajo sobre nosotros mismos, o nos llenamos de escepticismo, o no creemos, o lo dejamos para la próxima, y por ley de recurrencia, así la próxima lo dejamos para la próxima, y resulta que se nos acaban todas esas oportunidades, las 324.000 oportunidades con cuerpo físico humano se nos agotan y no logramos la autorrealización. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Que regresamos nuevamente al sagrado sol absoluto, pero tal y cual como bajamos, con solamente el 3% de conciencia y el 97% de inocencia, o sea, como chispas primarias. Asimismo, vamos a regresar. Y la tercera alternativa que las chispas tienen es en cualquier momento renunciar a esa rueda. Entonces hay algunas chispas que no tienen realmente la fuerza para levantarse, para hacer el trabajo de autorrealizarse. Entonces son chispas que en sucesivas existencias hasta se suicidan, que no tienen realmente la fuerza para enfrentarse al ego, la fuerza para esta experiencia. Esa resolución, digámosla así, no es que la toma uno, porque uno, movido por yoes pesimistas o por yoes derrotistas o hasta por yoes suicidas, pues puede llegar en algún momento a creer, ay, no, es que yo no sirvo para esto, ay, no, o uno con sus yoes de pereza, puede decir en algún momento, ay, no, es que ese trabajo es muy difícil, es que yo no me voy a poder autorrealizar y tal. Pero realmente quien siempre toma la decisión final es nuestra Madre Divina, la cual cuando ve la chispa en esos estados, pues entonces internamente la somete a una prueba, la suelen llamar la prueba del tornado, en la cual la chispa se ve ante la inminencia de la muerte. Un tornado viene y va a arrasar con todo el lugar donde uno está, en esa experiencia astral o sueño. Entonces, si la chispa en ese momento, pues, sale corriendo, lucha por su vida, entonces evidentemente no es una chispa que quiera renunciar a la rueda, sino es que solamente está movida por ciertos defectos psicológicos ahí de pesimismo, porque si esa chispa la pusieran a satisfacer los deseos de su ego, pues tendría muchas ganas de vivir. Sin embargo, aparecen casos en los que la chispa realmente no tiene la fuerza y se deja llevar
por ese tornado astral que viene. Entonces ahí ya la Madre Divina de esa chispa ve que es una chispa que realmente no tiene la fuerza y pues ya afirma, digámosle así, la renuncia a la rueda y esa chispa regresa nuevamente al absoluto en el mismo o bajo las mismas condiciones que una chispa fracasada, es decir, solo con el 3% de conciencia como una chispa primaria y el 97% de inocencia. Esas son las tres alternativas que se dan cuando se entra a la rueda. La rueda del samsara es algo similar a esto que vemos aquí en su parte evolutiva, pasa por o empieza por el reino mineral, luego pasa por el reino vegetal, luego pasa por el reino animal y luego por el reino humano. Al llegar al reino humano, pues se dan 108, se nos dan 108 existencias con cuerpo físico humano, es decir, que en ese reino humano nos vamos a empezar a degenerar en estados de 9 gradas. Cada 12 existencias vamos bajando una grada en degeneración y son 9 gradas, 12 por 8, ahí están las 108 existencias. Pero pasa que cuando vamos por la existencia número 54, que es como la mitad de esas 9 gradas de degeneración, el proceso evolutivo como humano termina. Y aún siendo humanos, entramos en un proceso de involución que va a componer o va a estar ahí incluidas esas 54 existencias que nos restan, ya no como humanos, sino como humanoides o animales racionales, como también se nos llama. Entonces, si nosotros investigamos internamente y ya pasamos de la existencia 54, humanos no somos, somos humanoides, estamos psicológicamente en un estado involutivo, que bueno, vamos a tocar ahora un poquito en detalle. Y luego, pues, esta rueda del samsara pasa ya al proceso al que propiamente se le suele llamar la involución, que es el paso por el reino animaloide, el paso por el reino vegetaloide y el paso por el reino mineraloide. Esa es la rueda del samsara. Vamos a estudiar como este proceso en detalle. Vamos a estudiar lo que es la evolución. Entonces, nosotros, como chispas divinas, cuando bajamos por primera vez del absoluto y entramos a esa rueda del samsara, iniciamos, por ejemplo, por el reino mineral, porque esa chispa pues es primaria, es una chispa que apenas tiene un 3% de conciencia y un 97% de inocencia, es decir, hay cero malicia en esa chispa, asimismo hay cero habilidades, no hay muchas capacidades, entonces hay que empezarlas a desarrollar. Todos esos minerales que ustedes ven inertes, pero que son minerales evolutivos, como, qué sé yo, el oro, como la amatista, como la perla, como qué sé yo, toda clase de animales, minerales que se le conocen como piedras preciosas o metales incluso que son metales evolutivos, son cuerpos físicos donde una esencia pues está pasando un curso o un proceso en este curso que es la vida, que es a través del reino mineral. Cuando esa chispa es conectada al reino mineral, a esa esencia se le conoce como gnomo o pigmeo. Es decir, que esa esencia, su cordón de plata, está conectado al cuerpo físico de un mineral. No quiere decir que las chispas en estos reinos están presas, por ejemplo, en ese cuerpo o en ese mineral, no, realmente en otras dimensiones, por ejemplo, la cuarta dimensión, así, se mueven libremente, pero están conectadas aquí al plano físico y tienen experiencias físicas en ese cuerpo mineral. Y esa esencia, pues en ese reino se le conoce como gnomo o pigmeo. Allí, en ese reino, la chispa no tiene aún ningún defecto psicológico, pero empieza a desarrollarlos. ¿Cómo? Porque en ese reino se le asigna a esa chispa su primer cerebro, que es el cerebro emocional. Es decir, que los minerales pues tienen una capacidad de sentir, las chispas en esos reinos tienen una capacidad de sentir agrados básicos primarios, ¿verdad? Desagrados básicos primarios. El único, digámosle que trabajo que tienen las chispas en este reino
es asistir al colegio del reino mineral, donde va aprendiendo las distintas cosas relacionadas con ese reino. Y los primeros defectos que esa chispa en ese reino va desarrollando son, por ejemplo, defectos a nivel emocional, defectos muy relacionados con el desagrado, por ejemplo, los defectos de la desobediencia hacia los gurús deva, que son los encargados de manejar y de instruir a las chispas en el reino mineral. Entonces las chispas juguetonas, imaginémoslas como niños pequeñitos yendo a la escuela, viéndose que tienen que aprender, que tienen que coger disciplina, que tienen que desarrollar ciertas características, pues empiezan a sentir como una antipatía hacia esos gurús devas y entrar en estados de desobediencia y así sucesivamente. Esos son los primeros defectos muy primarios que se van desarrollando en lo que es el reino mineral. Se pasa, en ese reino se puede pasar miles o millones de años en ese desarrollo de esos primeros defectos y en ese desarrollo de esas primeras habilidades. Es necesaria, o sea, es necesario, perdón, que esa esencia inocente, que ese 97% de esencia inocente vaya quedando atrapado dentro de esos distintos defectos psicológicos que se van formando, porque de ahí es de donde se va a adquirir o a sacar en su momento la sabiduría, porque es de ahí donde incluso a través de la experiencia se van desarrollando ciertas habilidades, ¿ok? Cuando el gurú Deva de este reino, ya que este reino evolutivo pues va dirigido por Anubis, por el maestro Anubis, cuando ya ve que esa chispa ha creado en ese reino mineral los suficientes defectos, ya adquirió las suficientes habilidades, pues entonces la desconecta del reino mineral y conecta esta chispa a el reino vegetal. Entonces, según el rayo por el cual venga esa chispa, van a ser las distintas especies de vegetales, de plantas, ¿verdad? A las cuales va a ser conectada. También eso es algo que vamos a ir pues recordando a medida que vayamos despertando nuestra conciencia, toda esa sabiduría que nosotros adquirimos en el reino vegetal, que hay mucha sabiduría, por ejemplo, en torno a lo que es incluso la medicina. Hay muchísima sabiduría en torno a lo que son las diferentes especies, porque hay especies que son que vienen por el rayo de Marte, hay especies que son muy propias del rayo de Júpiter, hay especies que son muy propias del rayo de Venus y así sucesivamente. Entonces, según nuestro rayo, también fue el tipo de plantas por las cuales nosotros pasamos cuando pasamos por ese proceso de evolución en el reino vegetal. Claro está que las plantas en estado evolutivo son esas plantas, por ejemplo, esos árboles imponentes, esas plantas que sirven de alimento o esas plantas que sirven para la curación, pues son plantas en estado evolutivo. Resulta que cuando la chispa ingresa al reino vegetal, se le adjudica un segundo cerebro. Es decir, que aparte del cerebro emocional que trae pues del reino anterior y que ahora va a ser pues más desarrollado en este reino vegetal, también va a tener un cerebro motor instintivo sexual. Ustedes ven que las plantas pues ya tienen una capacidad de reproducción que el mineral no tiene y aunque la planta y una capacidad motriz limitada, claro está, porque está sembrada en un mismo sitio, pero ya una planta puede mover, por ejemplo, sus raíces en busca de nutrientes. Entonces ya tiene cierta capacidad motriz. Ustedes ven que hay plantas que se giran buscando, por ejemplo, lo que es la luz del sol. Y eso se lo permite ese cerebro motor instintivo sexual. Y aunque está plantada, pues empieza a desarrollar ya unos instintos primarios. Y en ese proceso en que esa planta pues tiene que empezar a defenderse, por ejemplo, de otras plantas parasitarias o a luchar por la luz o por los nutrientes, desarrolla ya varios defectos psicológicos más. O sea, la planta o la esencia en el reino vegetal tiene o mantiene su 3% de conciencia, pero trae los defectos psicológicos que ya creó del reino mineral y empieza a crear otros efectos nuevos que según las experiencias que va teniendo en los distintos tipos de plantas en los que va pues siendo conectada, esa chispa va creando otros defectos psicológicos.
En este reino, a esa chispa se le conoce como elemental, así se le llama, y puede pasar pues también por muchísimos, no está definido realmente, solo definen los devas encargados del reino, cuánto tiempo dura la chispa, por cuántos cuerpos físicos vegetales pasa antes de que consideren que ya ha creado los defectos psicológicos suficientes y que ya ha desarrollado las capacidades, las habilidades que podía desarrollar en ese reino. Bueno, cuando llega a ese punto, la desconectan del reino vegetal, entonces la conectan al reino animal. Reino animal evolutivo, pues allí esa alma, pues bueno, esa esencia, todavía no alma, pues se le conoce como ánima. Entonces ahí, en este reino animal, va a desarrollar aún más esos dos cerebros, el cerebro emocional, los agrados, los desagrados, pues la capacidad de sentir agrados o desagrados la desarrolla más. Ese cerebro motor instintivo sexual también lo mantiene, pero ahora lo va a desarrollar muchísimo más en ese reino animal. Tiene ya una mayor capacidad motriz, porque ya ahí se puede mover a voluntad siendo animal, tiene pues ya una capacidad de reproducción, por lo tanto su parte sexual se desarrolla muchísimo más en el reino animal y sus instintos, o sea, se desarrolla muchísimo porque todos los instintos animales que nosotros ahora mismo tenemos fue allá en el reino animal que nosotros los creamos, esos instintos de fornicación, esos instintos de violencia que se desarrolló en esa necesidad de defenderse, ¿verdad? De luchar por su propia supervivencia en un medio agreste, luchar por la comida, tener que buscar su propio alimento. Entonces ahí se fueron desarrollando, se van desarrollando muchos defectos psicológicos, muchas capacidades, muchas habilidades para esa chispa. Trae pues esa esencia todos esos defectos psicológicos que creó como mineral y como vegetal y ahora en el reino animal pues va desarrollando. Entonces envoltura seminal se va contaminando más, se va ennegreciendo más a medida que va creando más defectos psicológicos y ese 97% de esencia pues obviamente va quedando más y más atrapadas en todas esas formas de ser que se van formando en este reino animal. Las especies animales que vemos en el reino animal evolutivo, pues son esas especies animales salvajes, libres, imponentes, como ustedes ven aquí un águila, como un león, como un elefante, como una cebra, animales de raza pura, que ya casi no se ven porque estamos pues en un proceso de final de raza. Ustedes ven que esos animales salvajes o animales de raza pura ya están casi que en su gran mayoría en extinción, pues, pero cuando existían, ¿verdad? Pasaban las chispas por ese proceso a través de esos cuerpos físicos. Empezábamos en el reino animal desde especies muy primarias, ¿verdad? Hasta pequeñas y nos fuimos desarrollando en especies pues cada vez más complejas donde nuestra esencia fue ganando pues mayores características. Y bueno, lo mismo, cuando ya los gurús deva encargados pues de la dirección de lo que es el reino animal, vean que ya la chispa creó los suficientes defectos psicológicos en ese reino, pues entonces se desconecta la chispa y se conecta ya a lo que es el reino humano. En el reino humano, a la chispa se le adjudica un tercer cerebro, que es el cerebro intelectual. Este cerebro, pues, a nosotros nos da ya una capacidad de reflexión, nos da una capacidad de juzgar nuestros actos, de juzgar esos defectos psicológicos que nosotros, pues, hemos creado y que como humanos seguimos creando. Entonces, es en el reino humano que tenemos, pues, la posibilidad de alcanzar una autorrealización. Aparte de que en el reino humano ya contamos con una columna vertebral erguida que se convierte pues en esa escalera al cielo donde la energía sexual pues puede ir quedando condensada a través de lo que es la transmutación sexual o el nacimiento espiritual y por lo tanto se puede dar en ese reino lo que es la creación de los diferentes cuerpos existenciales del ser,
Entonces es en el reino humano que se puede hacer la obra para la autorrealización. Se nos, como les decía hace un rato, se nos designa, una vez entramos al reino humano, en un ciclo, una vuelta en la rueda del samsara, 108 existencias como humanos. Tenemos derecho a pasar por 108 cuerpos físicos humanos. Ya en ese reino, esa esencia, se le llama alma y es un ser pues ya tricerebrado. De esas 108 existencias, también se los explicaba hace un ratito, 54 se dan en un estado evolutivo, es decir, que las primeras existencias como seres humanos, pues siempre se van a dar lejos de cualquier proceso de civilización, porque civilización es degeneración. Entonces se van a dar siempre en una tribu, ¿verdad? Donde todavía se tenga mucho contacto con la naturaleza, donde pues tribus antiguas, ¿verdad? Porque ahora las tribus ya están pues hasta bastante degeneradas, donde todavía se tenía mucho contacto con la naturaleza, todavía mucha conexión, ¿verdad? Con esa naturaleza de la cual recién esa chispa pues acaba de llegar. Incluso ustedes ven que esas tribus tenían muchísimo conocimiento sobre lo que eran los diferentes reinos de la naturaleza, sus usos, etcétera, etcétera, y muchísimo respeto también hacia lo que es la naturaleza. Ya cuando vamos pasando de una existencia a otra, que nos vamos pues degenerando, ya vamos pasando por procesos ya donde se va dando esta civilización y donde pues ya la psicología se va pues poniendo más pesada, se va ennegreciendo. Ya cuando se agota la existencia número 54 como humano, empieza, les decía, el proceso de involución, pero todavía en el reino humano. Es decir, que esas 54 existencias posteriores van a pasar con cuerpos físicos humanos, pero ahora somos humanoides. Nuestro instinto, ese instinto animal que traemos desarrollado desde el reino animal, pone el intelecto a su servicio. Y entonces nosotros nos volvemos muy perversos, nos vamos degenerando a medida que van pasando esas 54 existencias, pues últimas, nos vamos degenerando de una forma muy agresiva, muy rápida, porque nos dedicamos a satisfacer los deseos de nuestro ego. Entonces el instinto rige y la mente se pone a su servicio. Cuando éramos todavía humanos, pues la mente, el intelecto controlaba un poco lo que era el instinto. Pero ya nosotros como humanoides vemos que por el contrario, usamos la mente para desarrollar cada vez más perversidad, para hacer esa perversidad más sutil, para aparentar una cosa, pero sin dejar de satisfacer esos deseos egoicos. Y más bien para ir, digámosle que volviendo esos deseos cada vez más perversos, cada vez estamos más sometidos por esa necesidad, esa búsqueda incesante del placer que es instintivo, ¿verdad? Ustedes ven, por ejemplo, el instinto de la fornicación y el proceso de degeneración de la fornicación, que al principio las personas pues fornicaban y pues simplemente se unían sexualmente, un hombre y una mujer, copulaban y llegaban a un orgasmo, una eyaculación, y ya, eso era todo. Pero a medida que nos fuimos degenerando, ya a esa fornicación le hemos puesto pues toda clase de artilugios. Entonces ahora que si sexo oral, que es sexo anal, que si masturbación, que si los fetiches, que si no sé qué. Y todo eso, por ejemplo, es ese proceso involutivo humano en que nuestro instinto pone esa parte intelectual a su servicio y esa envoltura seminal se ve ennegreciendo pues de una manera exorbitante. Creamos como humanos y más como humanoides muchísimos defectos psicológicos y ese 97% de esencia inocente que traíamos pues queda completamente atrapado dentro de lo que es el ego y subdividido entre tantos detalles de ego, entre tantos yoes que nosotros hemos creado. Para poner peor la cosa, ese 3% de conciencia que traímos desde que bajamos y que teníamos en el reino mineral, que teníamos en el reino vegetal y que tenemos en el reino humano, pues con el desarrollo de la personalidad va quedando dormido y entonces quedamos, como quien dice, a la merced de nuestro ego, hasta que obviamente pues recibimos en una existencia
este conocimiento, el conocimiento que nos permite liberarnos de esos procesos mecánicos y podemos despertar ese 3% de conciencia y podemos empezar a liberar ese 97% de esencia que quedó atrapada entre todos esos defectos psicológicos que fuimos creando, ahora para rescatar de allí toda la sabiduría que en esos defectos pues fue quedando como encriptada. Sucede que si nosotros no aprovechamos esa oportunidad que tenemos ahora, que es una oportunidad, probablemente la última, en este ciclo de la rueda del samsara, pues va a pasar que vamos a perder esta alma que hemos venido desarrollando a lo largo de los diferentes reinos. ¿Cómo se pierde el alma? Pues cuando se entra al proceso de involución ya en los reinos inferiores de la naturaleza. Entonces, la involución es la otra parte de la rueda del samsara. Si nosotros agotamos las 108 existencias en un ciclo y no hacemos el trabajo para autorrealizarnos, entonces vamos a morir como humanos por última vez en este ciclo y esa esencia que es eterna, que es permanente, que es perenne, entonces pasa y es conectada a un cuerpo físico animal. Pero psicológicamente esa esencia es sumergida en lo que se le conoce como las infradimensiones del planeta Tierra, que está constituida por esos 9 círculos dantescos, donde esos defectos psicológicos que no quisimos pues eliminar voluntariamente cuando tuvimos la oportunidad como humanos, pues van a ser eliminados involuntariamente y con dolor en esas infradimensiones. Es decir, que la naturaleza, esa chispa no va a salir de ese proceso involutivo hasta que la naturaleza termine de desintegrar todos esos defectos psicológicos. Es decir, que vamos a estar pasando, nuestra esencia va a estar siendo conectada a múltiples cuerpos físicos de animales involutivos. ¿Cuáles son los animales involutivos? Pues animales que no son de pura sangre, ¿verdad? Animales de esos cruzados, todo tipo de plagas, bueno, animales que ustedes ven que pasan toda clase de trabajos, que eso usted lo ven sarnoso, esas plagas que las andan matando, que le andan echando pues el insecticida, que si las ratas, que si moscas, así desde los animales más complejos, vamos a ir bajando, hasta los animales más simples, hasta que usted diga una larva, por ahí en el reino animal. Ese es el proceso involutivo. Luego se pasa por distintos cuerpos físicos de vegetales o plantas involutivas, o sea, plantas malezas que no tienen un uso pues superior, que se ven que la gente las corta, las maltrata, las arranca, etcétera, etcétera. Pues ahí, todos esos procesos de vegetales se va pasando en el proceso de involución y luego por cuerpos de minerales involutivos, o sea, minerales ya en proceso de descomposición. Eso a nivel físico, como les decía, a nivel psicológico, se va bajando al mismo tiempo en lo que se le conocen como las infradimensiones del planeta, por un proceso que también por ahí se le conoce como el paso por el infierno, que realmente no es un proceso eterno, como se suele creer. Lo que pasa es que como es un proceso doloroso, duro, pues parece eterno, porque cuando uno está sufriendo eso parece una eternidad, pero realmente no es eterno y el que sufre es el defecto psicológico que está ahí siendo desintegrado en su ley, en esas infradimensiones del planeta. Cuando se da que la chispa, y ese proceso puede tardar miles o hasta millones de años dependiendo de la cantidad de efectos psicológicos que se haya creado, pero cuando la chispa ya termina ese proceso por el reino mineral y ya se han desintegrado todos esos defectos psicológicos que se habían creado en ese paso por la rueda del samsara, la chispa sale limpia, sale como entró, con el 3% de conciencia que traía y el 97% de inocencia. No sale con ninguna sabiduría,
porque para sacar sabiduría del ego hay que hacer el trabajo de forma voluntaria. O sea, tenemos que usar las herramientas de la muerte psicológica, autoobservarnos, enjuiciar esos defectos, comprenderlos, eliminarlos, porque así es como se va rescatando la luz y el fuego. Pero si no, si se hace de forma involuntaria, si es la naturaleza la que tiene que desintegrar esos defectos, pues entonces se sale de ese proceso sin ninguna sabiduría. 3% de conciencia, 97% de inocencia, a ser conectada entonces a chispa nuevamente a el reino mineral y dar entonces otro giro en la rueda del samsara, que sería la creación de una segunda alma, poniendo el caso de que es la primera vez que la chispa giró. Como les decía, muy interesante investigar astralmente cuántas vueltas nosotros le hemos dado a esa rueda del samsara, cuántas veces hemos pasado por ese proceso evolutivo, cuántas veces tuvimos existencias como humanos y no las aprovechamos, cuántas veces pasamos por el infierno, cuántas veces hemos pasado por ese proceso de involución. Eso es, me parece muy importante para que nos animemos, para que nos decidamos realmente a que ahora sí, que ahora que tenemos las herramientas, sí, aprovechemos y hagamos ese trabajo que tenemos que hacer para revolucionarnos, poder salir de ese proceso de evolución y de involución. Todo este proceso, todo este paso por esos distintos reinos debe darse, ya que el sol, el sagrado sol absoluto, no puede tener chispas ociosas, ¿ok? Todas deben servir a lo que se le conoce como la ley del trogo, que es la ley de la retroalimentación, digamos, que hace el universo. Entonces, con cada paso por los diferentes reinos, nos vamos llenando, pues, de cada vez más defectos psicológicos hasta que llegue el punto en que, si no hacemos el trabajo, pues, la naturaleza hasta misericordiosamente, digámosle así, aunque nadie piensa en el proceso del infierno, de la involución como algo misericordioso, pero es así, nos ayuda y nos limpia de todos esos defectos psicológicos. Porque si el proceso evolutivo, que ustedes ven que es un proceso de desarrollo y creación del ego, fuera realmente permanente y nosotros desarrolláramos ego sin cesar, llegaría un momento en el que la maldad arroparía el universo, porque ya no tendríamos la fuerza para poder levantarnos de tanto ego creado. Entonces, cuando ya se dé ese proceso y la chispa se le dan esas 108 oportunidades y no las aprovecha, pues entonces la naturaleza misericordiosamente nos desintegra todos esos defectos psicológicos para darnos una nueva oportunidad, un nuevo inicio en la rueda del samsara para que volvamos a crear un alma y ojalá, ¿verdad?, llegados al punto de que ya seamos humanos, hagamos el trabajo para salvar esa alma, como se le llama, desarrollar esas fuerzas interiores, incluido ahí ese Cristo íntimo, que es el Salvador profundo, que eso lo vamos a estar estudiando en conferencias posteriores, para llegar a salvar esa alma, y salvar esa alma es salvar pues toda esa sabiduría que fuimos desarrollando a lo largo de los distintos reinos. Eso se va a hacer pues con lo que es la revolución. Es la revolución consciente la que nos va a permitir regenerarnos. Es la revolución consciente la que nos va a permitir salirnos de ese proceso de evolución y de involución al que venimos atados pues desde hace tantos y tantos siglos, que venimos ahí dando vueltas en esa rueda del samsara. La revolución de la conciencia es el trabajo que debemos hacer para liberarnos, para desarrollarnos, para despertar el 100% de nuestra conciencia. Es el trabajo que cada uno de nosotros debe hacer para lograr su propio cambio. Esa revolución de la conciencia se hace a través de la práctica de los 3 factores para la revolución de la conciencia. Esos factores son el morir, el nacer y el sacrificarse. ¿Morir qué? Morir psicológicamente. Es el trabajo de autoobservarnos, hacernos conscientes de que tenemos esos defectos psicológicos, de que efectivamente están ahí, de que se manifiestan en nuestro interior, de que tenemos defectos psicológicos de la ira,
y que esa ira tiene muchas subdivisiones, tiene muchos yoes. Por ejemplo, que tenemos impaciencia, que tenemos intolerancia, que tenemos, por ejemplo, el yo del sarcasmo, que tenemos el yo de la violencia, que tenemos yoes sádicos, que muchos detalles de la ira tenemos en nuestro interior. Reconocer y observar en acción esos defectos de la pereza que se nos manifiestan de instante en instante, en muchísimos detalles, que tenemos lujuria en cantidades industriales, que tenemos esos yoes de la fornicación, que tenemos detalles de la lujuria emocional, que tenemos muchísimo morbo, que tenemos muchísima perversidad en nuestro interior, que tenemos yoes lujuriosos también que nos parecen muy bonitos, pero que mentira, nos hacen perder muchísima energía y nos llevan a sí mismo del placer al dolor. Por ejemplo, tenemos que los yoes enamorados, que los yoes apasionados, que los yoes conquistadores, que los yoes seductores, que los yoes vanidosos. Tenemos muchas formas de ser negativas. Que tenemos orgullo, que realmente lo tenemos, aunque no nos gusta aceptarlo, que tenemos muchos detalles de orgullo que se nos van manifestando y que nos llevan a actuar de formas negativas, que nos llevan a creernos mejor que los demás, e incluso a dañar a otras personas, a discriminar a otras personas, o que nos llevan también en su otro polo a sentirnos inferiores a los demás y nos llevan hasta a dañarnos a nosotros mismos por caer en esos estados de lástima de sí, o llevarnos a esos estados de depresión, a llevarnos a esos estados de miedo, el que dirán, etcétera, etcétera. Que tenemos muchísimos yoes de la envidia, que tenemos muchísimos yoes de la gula, que tenemos yoes de los celos, que tenemos yoes de la avaricia, que tenemos ego en cantidades industriales. Entonces, la muerte psicológica es que nosotros empecemos a autoobservarnos instante en instante para observar en nuestro interior esos defectos que se manifiestan a través de nuestra mente en distintos pensamientos y proyecciones mentales durante el día. Se nos manifiestan a través del centro motor, en las palabras que decimos, en las acciones que llevamos a cabo, que muchas veces están movidas, casi que siempre, por defectos psicológicos, que ahora esta acción la movió la impaciencia y que la otra la movió, por ejemplo, un yo de la pereza. Debemos estar en autoobservación para poder hacernos conscientes de eso, que las palabras que emitimos, cuál es el yo que las mueve, observarlo. A nivel emocional, observar esas emociones que sentimos, ese agrado de que yo opino, cuál es el yo que me hace sentir este desagrado, cuál es ese yo que me hace sentir esta ansiedad, cuál es ese yo que me hace sentir esa tristeza. A nivel instintivo, en todas esas sensaciones que tenemos en el cuerpo físico, todas esas reacciones mecánicas que son hábitos que instintivamente están grabados allí, están nuestros defectos psicológicos. Y a nivel sexual, yo creo que es la manifestación más dañina que tienen nuestros defectos psicológicos, ya que siempre nos llevan a hacer un mal uso de nuestra capacidad creadora, que es la parte sexual. Nos llevan siempre a buscar derramar y botar esa energía creadora sexual que es tan necesaria para que podamos llegar a despertar la conciencia en las diferentes dimensiones. Entonces, eso es, autoobservarnos instante en instante, enjuiciar esos actos, enjuiciar esos sentimientos, enjuiciar esos pensamientos, para comprender que hay un defecto psicológico ahí, inmediatamente uno comprende el defecto que se está manifestando, lo siguiente es hacer esa petición a esa parte autoconsciente de nuestro ser, que es nuestra madre divina particular, que va despertando a medida que empezamos a hacer este trabajo de autoobservación. Le empezamos a pedir ahí por cada detalle que vamos descubriendo: madre mía, elimíname ese defecto, o madre divina, mátame ese yo, como uno le salga, siente en el momento. El punto es apelar a esa fuerza del amor, esa fuerza de nuestra conciencia que tiene la capacidad de purificarnos, de limpiarnos, de quitarnos todo ese ego que desde hace tanto rato venimos creando. Estamos ahí constantemente: madre mía, elimíname esto, y no hacemos lo que yo quiere. No dejamos al yo seguir actuando. Y si nos agarró y nos puso y nos llevó a actuar, pues lo agarramos en la meditación reflexiva, y ahí en meditación vamos viendo esos detalles y los vamos eliminando. El punto es cambiar. El punto es que dejemos de ser quienes somos y empecemos a rescatar la sabiduría, la luz y el fuego que cada uno de esos defectos tiene atrapada. De ahí es de donde va a salir esa iluminación. A todos queremos volvernos seres iluminados. Todos queremos experimentar la paz, el verdadero amor, la felicidad,
Pero la felicidad, la paz, el amor o la iluminación va a ser imposible si nosotros seguimos llenos de tinieblas, si seguimos cargados de tanto ego, de tanto defecto psicológico. O sea, ahí el trabajo, ese es el primer trabajo que hay que hacer, empezar a matar todos esos yoes. El otro factor, el nacimiento espiritual o el nacer. ¿De qué se trata? De hacer un sabio uso del sexo, de esa capacidad creadora que tenemos. Es aprender a unirnos sexualmente a una pareja estable del sexo opuesto, porque solo las dos polaridades contrarias pueden crear, para que en fidelidad, castidad y amor empecemos a transmutar esa energía creadora sexual, esa conciencia también que vamos liberando, rescatando esos defectos psicológicos y la vamos condensando en nuestra columna vertebral. Entonces, en esa conexión falo-yoni que se da cuando nos unimos sexualmente a nuestra pareja, entonces se empieza a hacer el proceso de transmutación. Esa conciencia que vamos liberando y esa energía que vamos ahorrando se empieza a fijar en nuestra médula espinal y empezamos a ascender en nuestros niveles de conciencia y vamos creando los cuerpos existenciales del ser, que son los vehículos que le van a permitir a esa esencia tener presencia en las diferentes dimensiones de la naturaleza. ¿Okay? Ese es el otro factor para la revolución de la conciencia. Y el tercero, pues, es el sacrificio por la humanidad. Un factor, pues, hermoso porque es el factor del amor. A través del sacrificio por la humanidad, nosotros nos vamos desegoístizando y vamos desarrollando en nuestro interior el verdadero amor, el cual es aprender a dar sin esperar nada a cambio. Entonces, si ya nosotros vamos comprendiendo que todos nosotros, los humanos que habitamos en este planeta, que somos más de 8.000 millones de personas, somos chispas divinales que hemos venido aquí a hacer un curso, que hemos venido aquí con un objetivo. Y nosotros tenemos las herramientas, la información que le puede permitir a esa otra chispa, pues, liberarse. El amor está en que de nosotros salga una acción, ¿verdad?, activa, para brindarle ese conocimiento a esa otra chispa. Ahí está el amor. El amor está en las obras, se desarrolla en el sacrificio por la humanidad. Nosotros podemos desarrollar el sacrificio por la humanidad de muchas maneras, buscando, poniéndonos creativos y buscando todas las formas que nuestro ser nos vaya, pues, indicando para extender, llevar este conocimiento a cada vez más personas, que sea haciendo unos volantes, que sea imprimiendo unos afiches, que sea haciendo publicidad por internet, que el punto es llevarle a las personas el conocimiento de que existen estas herramientas y que si así lo desean, porque en el amor también está ese respeto al libre albedrío, pues reciban esas herramientas. Y pues más allá, obviamente, empezar a prepararnos para compartir ya esas herramientas a nivel de enseñanza a esas otras chispas, a esos otros hermanos de la humanidad. La ley que rige en el absoluto, la gran y única ley es el amor. Nosotros por el egoísmo y por tanto ego que tenemos creado, estamos sujetos a muchas leyes, a mucha materialidad y a mucho dolor. Entonces, cuando uno se va deshaciendo esos defectos psicológicos y va naciendo espiritualmente, pues el impulso para uno ir ascendiendo en esos niveles de conciencia se lo va a ir dando ese sacrificio por la humanidad, ese amor con el cual nosotros desinteresadamente llevamos estas herramientas a otras personas y vamos trabajando a la vez en la propia revolución de la conciencia. Porque definitivamente el mayor regalo que nosotros podemos dar a los demás es nuestra propia liberación. Porque a medida que nosotros nos vamos liberando a nosotros mismos, vamos rescatando la luz que nos permite comprender mejor este camino, comprender mejor esas herramientas e ir cada vez más entregándolas de una forma más pura, más clara y más consciente. Entonces, pues ahí está el trabajo y esa es la invitación realmente de estas conferencias y es el objetivo de todas estas conferencias del conocimiento de sí mismo, que nos animemos a, en esta existencia, que tenemos la oportunidad, que tenemos las herramientas, que tenemos el conocimiento, pongamos en práctica esos tres factores y empecemos a revolucionar nuestra conciencia para poder liberarnos de esa rueda del samsara,
de esa mecánica de este universo. Un ser que se autorrealiza, un ser que despierta el 100% de la conciencia, escapa a todas las leyes, escapa a toda mecanicidad y se convierte en un ser completamente libre, completamente autoconsciente, que tiene la capacidad pues de moverse a voluntad en todos los rincones del universo y en pues los distintos soles sagrados absolutos que existen en el universo, porque ya se liberó de esos procesos de evolución y de involución a los que nosotros estamos amarrados desde hace tanto tiempo. Y eso es lograr la autorrealización íntima del ser. Entonces, bueno, señores, esta ha sido la conferencia del día de hoy. Como ustedes pueden ver, una conferencia pues bastante interesante y bastante motivadora, que ojalá la llevemos todos, ¿verdad?, a la reflexión y que busquemos esas comprobaciones para que salgamos de conceptos, porque podemos rebatir a muchas cosas por conceptos que tenemos, o podemos incluso creer que no o creer que sí, pero solamente como concepto. Y recordemos que el concepto nada tiene que ver con la realidad, nada tiene que ver con la sabiduría. Animémonos a reflexionar y a comprobar todas estas cosas y enfoquemos entonces el barco de nuestra existencia con ese norte de la autorrealización. Y bueno, como les decía, esta ha sido la conferencia del día de hoy. Los dejo con la invitación para la conferencia que vamos a estar estudiando el próximo jueves. Una conferencia súper interesante en la cual vamos a estar hablando en detalle sobre las infradimensiones. Recuerden que en las 5 y 6 que vimos el sábado pasado, estuvimos hablando de las dimensiones en general, poniendo un énfasis en las dimensiones superiores. En esta conferencia vamos a estar hablando de las dimensiones inferiores de la naturaleza, pero más que todo enfocadas hacia nuestro mundo interior, donde nosotros están ubicadas esas dimensiones inferiores, cuáles son esos defectos psicológicos que habitan en cada una de ellas y cuál es el trabajo que tenemos que hacer para poder sacar toda esa sabiduría, como les decía, que está atrapada en cada uno de esos defectos psicológicos. Una conferencia pues bastante importante que vamos a estar estudiando el próximo jueves. Están todos cordialmente invitados. Y bueno, vamos entonces a pasar a mirar si ustedes tienen alguna pregunta que les haya quedado de este tema o tienen algún comentario que nos quieran compartir para entonces darle solución. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a ver por aquí donde nos quedamos. Bueno, creo que era por aquí, que Laura nos saludaba desde Argentina, Ignacio nos saludaba desde México, Rey Misael nos saludaba desde Managua, Nicaragua. Un saludo para los compañeros de Nicaragua. Joel Antonio nos saludaba desde Venezuela y Dani Rivas desde la República Dominicana. Por aquí Marce nos comenta, pronto haré una muestra de cuadros míos, soy artista plástico, casualmente de este tema les haré llegar a todos apenas los tenga listo, es de este tema. Bueno, Marcelo. Danadier por aquí nos saluda desde Chile, por aquí Nina Isora nos saluda desde Venezuela, por aquí Marcelo nos pregunta, ¿el cuerpo humano fue hecho para llegar a los 300 años? ¿Por qué nos fuimos acortando ese proceso? Creo que por ahí va la pregunta de Marcelo. No, realmente el cuerpo físico humano fue creado para durar muchísimo más que 300 años, pero como caímos en la fornicación, es decir, que empezamos a sacar la vida de nosotros, nuestra energía, pues entonces conocimos la muerte. En el momento en el que conocimos la fornicación, conocimos la muerte, porque empezamos a sacar la vida de nosotros. Por eso es que es tan importante que empecemos a reflexionar, a comprender en el valor que tiene la energía.
más que todo, ¿verdad? Como primordialmente la energía sexual, no sacarla del cuerpo, pero también valorar todas las otras energías, la emocional, la, la mental, la motriz, ¿verdad? Pero como base la energía sexual, que es donde reside la vida, no sacarla y entonces a través de ese camino de desandar ese proceso de fornicación y empezar a lograr la castidad, empezar a llenarnos de energía, es como vamos a lograr la inmortalidad, que es uno de los objetivos del conocimiento de sí mismo. Marce también nos dice, es posible que todos los que estamos aquí en este momento ya nos conocemos. Es muy, muy posible que ya de existencias pasadas, uno que otro de nosotros ya nos conozcamos, que ya hayamos estado en situaciones similares, unos enseñando, otros como estudiantes. El punto es trabajando en el conocimiento, porque son múltiples las existencias en las que en un ciclo a uno le dan la oportunidad para que se autorrealice, le dan el conocimiento, le dan las herramientas, pero no hemos culminado. Fíjense que muchos de ustedes, como me pasó a mí, cuando reciben las conferencias, es como si estuvieran más bien recordando, porque escuchan el tema y no es que les suene como que, ay, nuevo, es como, ay, le hace un sentido, porque siempre estuvo como ahí, como que es algo que ya estaba inherente allá adentro, porque no es la primera vez que hemos escuchado hablar de esto, no es la primera vez que se nos entregan las herramientas. La cosa es que existencia tras existencia seguimos fracasando, seguimos dejando la autorrealización para un después que no llegará. Si no lo hacemos ahora, no lo vamos a hacer nunca. Entonces, pongámonos esa meta en esta existencia. Por aquí, Marce también nos comenta, veo que mi instinto e investigación desde mis 6 años no estuve equivocado, lo analicé bien, veo es casualmente cómo lo vi. Ah, bueno. Elvia por aquí nos saluda, Osval nos dice, ¿y para qué sirve saber por cuál rayo viene? ¿Qué lógica tiene? Ah, muy buena pregunta, Osval. ¿Sabes qué sucede? Que cada uno, bueno, cada ser tiene una vocación en particular. Y para ilustrártelo de una forma, digamos que simple, se va a hacer una creación en el universo. Las creaciones las llevan a cabo, pues obviamente, seres despiertos, seres que han logrado la autorrealización, que han desarrollado pues plenamente su sabiduría. En una creación, vamos a poner que se va a crear un planeta, por ejemplo. Hay diversas sabidurías que deben implementarse. Va a haber uno que va a tener la sabiduría sobre el arte, por ejemplo, sobre el diseño, sobre la armonía, ta, ta, ta. Otro va a tener la sabiduría sobre la física, sobre la química, sobre la biología en torno a eso. Otro va a tener el conocimiento de las leyes y cómo aplicarlas y cómo funcionan. Otro va a tener el conocimiento de cómo implementar la forma física, la fuerza, otro, y así hay distintas sabidurías. Entonces, la vocación de un ser es como que define la vocación de la chispa y la sabiduría que esa chispa va a desarrollar en ese proceso de la autorrealización. Nosotros cuando vayamos despertando la conciencia, creando los distintos cuerpos, eliminando los distintos defectos psicológicos, vamos a estar abriendo lo que se le llaman iglesias de sabiduría, o sea, templos internos donde a nosotros nos va a ir dando sabiduría sobre todo el universo, pero sabiduría enfocada a esa maestría particular, en esa vocación. Así como aquí en el mundo físico existen por un lado los ingenieros, existen por otro lado los arquitectos, existen por otro lado los diseñadores, por otro lado los médicos, por otro lado los policías, y cada uno cumple una función particular y se desarrolló según su vocación, ojalá que sí. Pues asimismo a nivel conciencia, a nivel universal. Entonces es muy interesante cuando uno ya empieza a comprender cuál es su vocación particular y empieza a desarrollarla. A uno hasta comprende que a veces que se ha dedicado, por ejemplo, en forma física a cosas que ni siquiera eran su vocación y que por eso pues tanta frustración y por eso hasta tan complicado se le hacía a uno. Son cosas que son muy interesantes en relación al autoconocimiento. Osval nos comenta, sería horrible saber que estamos en las últimas existencias. Todo depende de cómo tú lo quieras ver, Oscar, realmente. Porque independientemente de que estemos en la primera o en la última, el punto es que ahora estamos teniendo la oportunidad de autorrealizarnos.
Y el hecho, por ejemplo, de que nos encontremos en la última, lo que deberíamos llenarnos de regocijo es que tenemos las herramientas para usar esta última existencia para lograr la autorrealización. Entonces, eso nos debería servir de regocijo. Pero, como te digo, independiente de que sea esta o si sea la primera o la última, el punto es que ya ese proceso lo hemos hecho muchas veces, es que le hemos dado vuelta a esa rueda del samsara ya a veces puede que hasta más de 1000 veces vayamos y todavía seguimos aquí. Y eso es lo que tenemos que cuestionarnos. ¿Y por qué yo todavía no me he autorrealizado? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está el fallo? Entonces, buscarlo en nuestro interior, a ver si es pereza, si es mala voluntad, si es la codicia la que no nos deja, por ejemplo, salir de lo material, salir de ese enfoque de buscar dinero y qué sé yo qué, si es vanidad, si es orgullo, si es lujuria, qué es lo que no me está dejando autorrealizar, para que en esta existencia nos enfoquemos a trascender esos errores, esos defectos psicológicos, eliminarlos y ahora sí lograr esa autorrealización. Por aquí clasificado toda la región de los Tuxtlas nos saluda. Hola, hace rato que no lo veíamos por aquí. Nick Sincher nos saluda por aquí desde Venezuela. Marce nos comenta, en el plano mineral, vegetal y animal también tienen diferentes vidas como la 108 del humano. Sí, se pasa por distintos cuerpos en esos reinos, pero no hay una regla fija como en el humano, ¿no? O sea, no son 108 como en el reino humano, sino que la cantidad de cuerpos en los que va a habitar lo va a determinar el gurú debe encargado del reino. Es el que va a analizar la chispa, ver si ya tiene la cantidad de efectos necesarios para pasar al otro reino. Entonces, no es precisa la cantidad en esos reinos, ni en los evolutivos ni tampoco en los involutivos. Ver, por aquí Osval nos dice, y a esas chispas las obligan a venir al mundo infernal porque en el caso mío no me parece que yo quise o quiero. Pues déjame decirte, Osval, que la única ley que rige el absoluto es el amor. Y como decía hace un rato, en el amor está implícito totalmente el respeto al libre albedrío. Es decir, que nunca ninguna chispa es forzada ni a venir, tampoco a quedarse. Es decir, que nosotros, aunque ahora mismo como estamos sometidos al dolor del ego y a tanta mala voluntad, pues nos decimos, ay no, pero yo no quería, pero ¿y por qué yo? ¿Por qué a mí? Esto está muy duro. Yo no creo nunca que yo hubiese querido estar aquí. Pues la verdad es que sí, todos quisimos y aquí estamos. El punto es simplemente, porque es simple la verdad, romper con esa mala voluntad, romper con esa pereza, romper con ese yo no puedo, mirar la maravillosa oportunidad que estamos teniendo, porque al venir aquí tenemos la oportunidad de pasar de ser chispas primarias, convertirnos en dioses, en seres autorrealizados, en seres plenamente autoconscientes. Entonces, mejor en lugar de entrar en esos estados de qué sé yo, hasta de soberbia que uno sabe entrar, es más bien poner manos a la obra y hacer el trabajo que venimos a hacer aquí y graduarnos con honores de este curso de la autorrealización que vinimos a hacer en esta rueda del samsara. Por aquí, Enrique Ramos nos comenta, yo buscaba este conocimiento desde los 11 años y no lo encontré hasta los 64 años, que me dio un accidente cerebrovascular que me dejó paralizado medio cuerpo, limitando el trabajo espiritual que puedo hacer. ¿Me ayuda, por favor? Gracias. Pues claro que sí, Enrique. ¿Cómo le puedo ayudar? Pues primero invitándolo, ¿verdad? A reflexionar en todos los temas de las conferencias, invitándole a reflexionar muchísimo, por ejemplo, en lo que es la ley del karma. Nada en este mundo se da porque sí, las cosas no suceden de forma arbitraria en el universo, solo que toda acción pues lleva una consecuencia y las cosas que vivimos, como las vivimos, son consecuencias de algo. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Pues aprovechar, empezar a practicar el conocimiento, practicar el desdoblamiento astral, comunicarse con su ser, investigar, preguntar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué bajo estas condiciones? Y entonces empezar a escuchar, a interpretar esas respuestas que su ser le va a ir dando. Les voy a decir de una forma personal, aunque obviamente no me encuentro en su situación. Pero a lo largo del tiempo que tengo, que no es tanto,
pero bueno, estudiando y practicando este conocimiento, he llegado a mirar que no hay mal que por bien no venga. Aunque muchas veces estamos en situaciones complicadas y eso nos suena muy duro de escuchar, pero es así. Y lo bonito es cuando uno llega a mirar, a comprenderlo. No hay mal que por bien no venga. Todo lo que nos sucede tiene una razón de ser. Ahí hay una sabiduría que vamos a sacar. De todo karma que nos toca vivir, de ahí hay una sabiduría que nos toca sacar. Una sabiduría que necesitamos para poder lograr esa autorrealización. Entonces, el punto es uno desde su punto, desde su situación de vida, desde su experiencia particular, enfocar el trabajo, enfocar los tres factores, enfocar el despertar de la conciencia e ir comprendiendo e ir sacando pues esa sabiduría personal que nos va a llevar a la autorrealización. Entonces, eso es lo que le puedo pues, digámosle que recomendar. Veamos por aquí, René nos saludaba, hola René. Por aquí también está a Pedro, que nos da las gracias por la valiosa enseñanza, muy importante, gracias a ti Pedro. Néstor Segovia desde Paraguay por aquí nos daba las gracias. Talía también nos da las gracias por la conferencia de hoy. Bueno, gracias a ti Talía. Joel Antonio nos dice, gracias Jessie, muy importante lo de la parte involutiva. Bueno Joel, yo soy Fabricia, Jessie es la otra instructora, pero de todos modos muchas gracias a ti por haber participado. Marce nos dice, bien explicada, bueno, gracias Marce. Pedro nos dice, gracias por dedicarnos su tiempo, muy interesante la enseñanza. Saludos desde Venezuela. Gracias a usted Pedro y a todos los compañeros que nos ven desde Venezuela. Y Kleina Indriago por aquí nos da las gracias, dice motivadora la exposición. Bueno, esa era la idea, ojalá que sea motivadora y que se animen a la revolución. Joel Antonio nos dice en la parte, bueno, dijo Jessie, que yo soy Fabricia. Dice en la parte involutiva, ¿cómo podemos entender cuántas partes nos quedan por pasar? Bueno, algo que tenemos por cierto, y que eso con una mínima reflexión lo podemos saber, es que estamos en el reino humano. Hasta incluso con una mínima reflexión podemos saber que estamos en la parte involutiva, porque estamos, y lo podemos ver como sociedad, súper degenerados. Entonces, estamos como humanos en la parte involutiva. Ahora, ya saber en qué existencia en particular, en ese reino humano estamos, ya toca preguntarle al ser, para que nos deje saber, uno pregunta en el astral y puede ser, porque a veces se da así, que simbólicamente nos presenten 108 velas. Entonces, las velas, la cantidad de velas que estén apagadas indican las existencias que ya agotamos como humanos y las que queden encendidas, pues indican la cantidad de existencias que aún nos quedan como oportunidad en el reino humano. Pero eso es una de las formas, nos lo pueden mostrar de cualquier otra manera, nos pueden decir el número directamente o cualquier otra forma que nuestro ser pues quiera, nos puede dar la respuesta a esa pregunta. Después que agotemos esas 108 existencias sin hacer el trabajo para autorrealizarnos, entonces vamos a tener que pasar por el reino animal involutivo, luego por el reino vegetal involutivo y por último por el reino mineral involutivo, de donde pues la chispa va a salir pues ya limpia a volver a crear una nueva alma conectada a la parte evolutiva del rey, de la rueda del samsara. Por aquí, a ver, y Kleina nos saluda desde Monterrey, México. Bueno, un gran saludo para todos los compañeros que nos ven desde México. Nina Isora nos pregunta, por favor Fabricia, ¿los días de fogueo son miércoles y viernes? No, Nina, tenemos por ahora solamente los miércoles. Los miércoles en la tarde estamos haciendo la reunión de fogueos. Ya más adelante, si tenemos el chance de añadir otro horario, pues les iremos avisando, pero por ahora solo los miércoles. Joel Antonio nos pregunta, ¿cómo saber cuánto tiempo nos falta o nos queda? ¿Cómo saber qué meditación hacer o qué practicar? Bueno, ¿cuánto tiempo nos falta o nos queda? Por ejemplo, en esta existencia, como te decía, la única forma de tener esas respuestas es preguntándole a nuestro propio ser a través del desdoblamiento astral. Es nuestro Padre quien tiene la sabiduría de nosotros, de nuestra existencia, del tiempo y de todo lo demás, pues.
es el que nos puede dar esas respuestas así tan precisas que queremos. Ahora, ¿cuáles son las meditaciones que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que practicar? Pues aquí está el conocimiento, es lo que se está recibiendo en estas conferencias, aquí es donde se está explicando cuáles son esos factores y cuáles son esas prácticas que nos van a llevar a despertar nuestra conciencia. Ahora bien, ¿qué es también muy bueno? Que le preguntemos a nuestro ser, a nuestro Padre, para que en el astral nos deje saber si realmente, o nos dé la certeza, ¿verdad? De si realmente este conocimiento nos va a servir. Porque si nuestro propio ser nos indica, por ahí es, entonces a uno, ¿qué le queda? Pues coger por ahí, porque ahí es donde están las herramientas que necesitamos. Y por aquí, a ver, voy a alejar esto un poco. Nos dice Viteri, creo. Buenas noches, les saludo desde Guayaquil, Ecuador. Gracias, disculpe, no estaba el propio día jueves. ¿A qué hora va a ser la conferencia? Bueno, déjame mirar el horario en Ecuador. Bueno, veo que en Ecuador es exactamente la hora que aquí donde me encuentro ahora mismo. Entonces, el próximo jueves la conferencia va a ser a las 6 de la tarde, hora de Ecuador, la conferencia de las infradimensiones. Y realmente todas las actividades que hacemos aquí en Facebook siempre es en el mismo horario, 6 de la tarde. Es decir, que fase A, jueves y viernes, 6 de la tarde, hora de Ecuador. Bien, por aquí Marce nos dice, la energía sexual es limitada. Veo. Bueno, no sé realmente a qué te refieres con limitada, pero lo que sí hay es que cada día a nosotros se nos da una cuota de energía sexual para ser transmutada. ¿Ok? Entonces, cada vez que nos vamos a dormir, el centro instintivo recarga los diferentes centros con la energía necesaria para funcionar al día siguiente y al centro sexual le dan la cantidad de energía que necesita para ese día para hacer las creaciones. Si nosotros no desgastamos esa energía y la transmutamos, entonces la vamos a ir condensando en la médula espinal. Es limitada porque obviamente es una cuota que cada día nos dan, pero cada día nos dan esa cantidad de energía. Si nosotros nunca nos ponemos a eliminar esos yoes que están continuamente contaminando esa energía y que están mal utilizando esa energía, pues jamás vamos a llegar a la meta. Por eso es que hay que hacer un trabajo serio y disciplinado contra la fornicación para lograr la castidad. Marce nos dice, o sea, los gays y lesbianas vienen en ese formato degenerado, ya en vidas anteriores gestaron toda esa energía. Es como todo. Una persona viene, ustedes ven un niño y desde pequeño, desde temprana edad se le empiezan a manifestar unos yoes de violencia. ¿Por qué? Porque desde vida pasada traen desarrollado, muy alimentado los yoes de la violencia. Por ejemplo, niños que traen muy desarrollado el yo de la timidez. ¿Por qué? Porque de vidas pasadas traen muy alimentado su yo de la timidez. Asimismo, los yoes homosexuales o lesbianas. Ustedes ven niñitos que desde temprano se le empiezan a manifestar esos yoes y en la inconsciencia la persona dice, ay, es que yo nací así, es que Dios me hizo así, como si eso fuera algo inherente de lo cual yo no me puedo deshacer, como si eso es lo que yo soy, pero no es eso, eso no es lo que uno es un agregado psicológico que se vino gestando y alimentando de existencias pasadas y que por eso al estar tan alimentado pues se empieza a manifestar en la máquina humana desde muy temprano, pero es un defecto psicológico que como todo defecto psicológico se puede eliminar si la persona pues realmente se pone en eso. A ver, Elizabeth por aquí nos dice gracias, buena enseñanza. Mi pregunta es, si hoy en día los jóvenes se han vuelto más sexuales, tanto varones y mujeres, entonces el mundo se está degenerando mucho más. ¿Y cómo será el mundo más adelante? Bueno, Elizabeth, muchas gracias por tu pregunta. Tal es así, la degeneración pues tiene su base en la parte sexual, que es lo primordial. Y cada vez estamos más degenerados sexualmente y vemos cómo ya hasta se está promoviendo la degeneración desde casi que desde el kinder.
porque ya esta raza es que esté en picada, ya a esta raza no le queda mucho. Entonces no es que cómo va a ser el mundo más adelante, es que este mundo realmente no le queda tanto, tal como lo conocemos, no es que el planeta se va a, a destruir ni nada porque todavía tiene que estar dos razas más. Pero a esta raza, a esta sociedad, nosotros como seres humanos, a esta raza no le queda mucho, porque ya nuestra degeneración, como dicen los textos sagrados, ha llegado al cielo. Entonces ya hay que terminar con esta mala cosecha para poder limpiar y empezar una nueva cosecha. Por eso es que se nos está dando el conocimiento ya tan abiertamente para ver qué todavía se puede sacar de esta cosecha, para ver dónde esta semilla, este conocimiento cae por ahí en alguna tierra fértil y entonces germina y la persona pues logra autorrealizarse. A ver, Elizabeth por aquí también nos comenta, a mí me gustaría saber más de esta sabiduría para poder ayudar a las personas que sufren muchas dolencias. ¿Qué rubro más debo trabajar? Bueno, Elizabeth, perfecto que sea así, que tengas ese ánimo de ayudar. Entonces, las conferencias las estamos dictando los jueves y los sábados por esta página. A los grupos estamos enviando material complementario de cada conferencia para que las estudien. Entonces ustedes van aprendiendo las conferencias y entonces eso mismo que van aprendiendo, que van reflexionando, que van comprendiendo, lo van compartiendo con los demás. Ustedes vieron hoy, por ejemplo, que hablamos de los 3 factores para la revolución de la conciencia: morir, nacer y sacrificarse por la humanidad. Esos son los 3 factores que toda esencia necesita para poder hacer el trabajo que debe hacer, para poder liberarse de todas sus dolencias, de todo eso que nos acongoja como seres humanos. La clave está en esos 3 factores. Entonces, tú los recibes, los reflexionas, los practicas y por lo tanto los compruebas y así se los puedes ir pues enseñando a las demás personas. Y tenemos, aprovecho Elizabeth, para invitarte los miércoles a través de Google Meet la reunión de preparación para instructores, que si te quieres empezar a unir a esas reuniones, si tienes el chance, para empezar mirando, ¿verdad?, cómo las personas se empiezan a preparar para ser instructores, pues ahí te puedes también ir animando a estudiar las conferencias del curso para que te puedas volver, pues, instructora de este conocimiento. Marce por aquí dice, entonces, el diamante, el oro en el plano mineral, ¿sería un triunfo? No, para nada, simplemente es un cuerpo físico evolutivo en el reino mineral. Eso es, donde pasa una chispa que está en un proceso evolutivo. Pero no es que nosotros querramos o vayamos o querramos convertirnos en un mineral, para nada. Queremos convertirnos en seres autoconscientes, no en minerales, por muy bonitos que sean. Romina nos saluda desde Argentina y pregunta, ¿en esta existencia puedo ser un humanoide? Pues sí, claro que sí. Y casi que todos somos unos humanoides, es decir, somos animales intelectuales, no somos humanos, tenemos demasiada degeneración. Y para poder conquistar el reino humano, tenemos que empezar a hacer unas creaciones internas, llegar a regenerar nuestro cuerpo físico, regenerar nuestro cuerpo vital, crear nuestro cuerpo astral, crear el cuerpo mental y crear el cuerpo de la voluntad, que es el cuerpo causal. Una vez creamos esos 5 cuerpos, entonces ahí sí nos convertimos en verdaderos humanos porque ya tendremos un alma humana. ¿Okay? En la conferencia número 11 vamos a estar desarrollando ese tema de la fabricación del alma. A ver, por aquí, Icleina nos da las gracias desde México, me dice muy interesante. Bueno, Icleina, gracias a ti. David Rodríguez nos da las gracias y feliz astral también para ti. Joel por aquí nos dice, gracias Fabricia, es que se me parecen tanto que me equivoqué de nombre. Ah, bueno, sí. Eso dicen que nos parecemos. Por aquí, a ver, Viteri nos dice muchas gracias. Señorita profesora, le deseo todo lo mejor. Bueno, igual para ti, Viteri. Jocelyn por aquí nos dice, no puedo compartir la conferencia porque los comentarios lo tapan y no me dejan compartir la conferencia con mis amigas. Ah, bueno, Jocelyn, tal vez si sales y vuelves y entras, puede ser que te aparezca ahí
los comentarios no te bloqueen la parte de compartir. O si no, ahora cuando termine la conferencia, que tú entres, ya que todos los comentarios se hayan como que terminado, probablemente encuentres la forma ahí fácil para compartir. Marce nos comenta, me refería a eso, dentro de ese plano. No que sea un triunfo total, sino que en ese plano mineral. Es que ni siquiera, Marce, porque no es como que las esencias que están en ese reino piensen en, ay, yo soy un oro, ay, yo soy un diamante, ay, porque incluso en ese reino ni siquiera se han desarrollado los yoes del orgullo. Esos yoes se desarrollan en el reino humano, los que son relacionados con el orgullo, con la autoimportancia, así. Porque aquí es donde se nota el cerebro intelectual y es en la mente donde tiene su guarida el orgullo. Entonces, en eso simplemente son cuerpos físicos humanos, donde de los que se aprende, cuerpos físicos minerales, perdón, donde se aprende, donde se obtienen pues ciertas habilidades, donde se desarrollan ciertos defectos, pero no es como, un triunfo, como algo importante, porque yo soy, no. Nosotros sí como humanos vemos esos minerales así según su belleza o su durabilidad o su fama incluso, los podemos considerar como unos más valiosos que los otros, pero para el reino pues simplemente es un cuerpo físico que está en ese reino, no más. Y claro está, a nivel simbólico, esotérico, pues hay ciertos minerales o metales que tienen o más valor que otros porque simbolizan aspectos superiores, o sea, es solamente por su parte simbólica. Por lo tanto, el oro, pues es obviamente más valioso que la plata, porque unas cosas son los cuerpos, o la espada de plata, que son los cuerpos de la primera montaña, otra cosa es una espada de oro, que son cuerpos de segunda montaña. Entonces, a nivel simbólico, sí se podría ver como algo, digámosle que, más valioso que otro. Bueno, déjenme mirar rápidamente si tenemos alguna otra preguntita antes de culminar con la transmisión. A ver, por aquí Watner Acevedo nos saludaba desde Santo Domingo Este y Ana Cunigan también por aquí nos saludaba. Bueno, saludo para los dos. Miremos por aquí si tenemos alguna otra preguntita. Por aquí Teresa Yala si nos hacía una pregunta, decía, hacer los injertos de las plantas es dañino, pues claro que sí. Obviamente, así es como nosotros ayudamos a que se desarrolle el proceso involutivo, porque estamos pues atentando contra natura. Realmente son procesos de violencia contra la naturaleza y hacemos que la naturaleza caiga en estados involutivos. Y sí, es un proceso que también nos genera karma, porque estamos atentando contra esa naturaleza. Teresa también nos dice cuánto tiempo pasamos por cada reino. Bueno, Teresa había pues respondido a esa pregunta y decía que no hay un tiempo definido para los reinos mineral, vegetal ni animal, ni en su parte evolutiva ni en su parte involutiva, porque ya eso los devas o gurús encargados del reino o del proceso son los que definen cuando ya está lista la chispa. Solamente está definido el tiempo, digámosle así, como humanos en 108 existencias, ¿ok? Pero en un reino mineral, por ejemplo, se puede tardar miles y hasta millones de años pasando por ese proceso. Entonces, bueno, ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias a todos los que participaron, nos acompañaron en esta conferencia. Gracias por haber participado con sus preguntas, también con sus comentarios y muchas gracias también por compartir. Bueno, por aquí antes de irnos respondemos la última pregunta. Joel Antonio nos dice, Fabricia, para empezar a trabajar más los cuerpos existenciales, observando mis agregados psicológicos y los reprendo ante la Madre Divina, aún siguen apareciendo en mí más facetas y parecerían interminables porque tienen ramificaciones. Pues sí, así es, Joel. Parecen interminables, pero no lo son. Vemos en la conferencia 27 de este curso la conferencia que se llama Técnica para disolver el yo, los detalles, donde, por ejemplo, el maestro Ravolú compara el ego con un árbol. Tú ves que el árbol tiene sus raíces grandes que lo sostienen y tiene muchísimas raícitas como pelitos así que se esparcen por la tierra y que son los que nutren ese árbol, que es el ego. ¿Y a nosotros qué nos toca?
empezar a quitar raicita por raicita, que son esas mínimas manifestaciones que se van dando de instante en instante. Entonces, el trabajo es ese, es ir agudizando cada vez más la autoobservación para ir siendo capaz de ver esos detalles por más sutiles que sean e irles pidiendo muerte. ¿Qué nos va dando confianza, digámosle así, fe en este trabajo que estamos haciendo? Los cambios que paulatinamente se van dando. Estas transformaciones que se van dando en nuestra forma de pensar, de reaccionar, de sentir, de actuar, de practicar la sexualidad, en las comprensiones que vamos recibiendo también a medida que vamos eliminando esos defectos. Eso nos va dando muchísima fe consciente, el ir viendo esos yoes muriendo en el astral que a veces nos hacen el favor de mostrarnos. Eso nos va dando muchísima fe consciente en este trabajo que estamos haciendo. Entonces, si por ahí aparecen yoes de impaciencia, yoes que quisieran pues terminar esto ya, eso es lo que hay, es que matarlos, porque nosotros nos pasamos muchas existencias sintiendo el placer del ego, alimentando esos defectos, digámosle que en cantidades industriales, y ahora que tenemos las herramientas, pues queremos que el ego se desaparezca en 2 meses, en 3 meses, 1 año, 2 años, y no va a ser así. Vamos a tener que ahora hacer un trabajo disciplinado, detalladito, porque de ahí es donde vamos a sacar sabiduría y amor. Entonces, cogerle más bien amor a ese trabajo y no dejarnos, pues, digámosle que hacer sentir como que no podemos, porque la verdad es que sí, todos podemos. Tenemos un ser que es un guerrero y que sin duda puede con este trabajo. Romina nos hace otra pregunta, dice, mi pareja pregunta si es posible venir por más de un rayo de creación. No, Romina, cada chispa viene por uno de los rayos de la creación. Entonces, por eso es que es bueno uno investigarlo para ir haciéndose consciente de eso. A veces uno aquí por personalidad le gusta una cosa, le gusta la otra, qué tal, pero la vocación del ser es una. Y eso es lo que uno investiga. Ahora, ¿qué sí hay de cierto? Que hay rayos que tienen muchísima afinidad con otros rayos. Entonces, esas afinidades también definen muchas cosas en nuestro interior. Y son cosas que también uno va investigando y comprobando. Y Joel dice, otra y última. Bueno, ojalá que sí, para ver si terminamos esta conferencia. Dice Joel, por la noche de hoy vi en unos de mis viajes matar a un dragón de 7 cabezas, negro. Le cercioné una cabeza. Bueno, es una experiencia bastante positiva, porque esos dragones pues representan a nuestros yoes. Entonces ahí te están mostrando un avance en un trabajo de muerte psicológica en torno a un defecto. Entonces, esas experiencias siempre son muy positivas, da mucho ánimo, porque uno ve, mira, pero ya le quité, por lo menos una uña ya le quité a ese yo del orgullo, por ejemplo, y dice uno, por lo menos vamos avanzando. Pero sí, eso es mentira, eso va dando mucha motivación cuando uno ve que van cayendo cabezas, que van cayendo brazos, que van cayendo muertos. A veces uno se pone juicioso con la muerte en marcha. Y más cuando uno está empezando, que el ser le muestra mucho a uno para motivarlo. Uno empieza ahí con la muerte en marcha, a pedir muerte y muerte y muerte, y se ve uno en el astral con esa ametralladora y y cómo el muerto está ahí al piso. Y eso es muy interesante. Como te digo, le da mucho ánimo a uno en este trabajo. Y bueno, señores, entonces ahora sí, me despido. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y participado. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.